feedback directo de expertos, talleres de empleabilidad. Contamos con una bolsa de trabajo activa, invitaciones a masterclass, webinars y congresos gratuitos, además de certificaciones con competencias adquiridas y mucho más. Además de todo esto, contamos con pasantías en la cual le dan acceso a experiencias profesionales gracias a nuestras alianzas estratégicas con el caso de Wirby, Insight y Matcher. Todo esto con una certificación avalada con alianza con el Colegio de Estadísticos del Perú. Bueno, diversas empresas y organizaciones con las que hemos colaborado en diferentes soluciones e iniciativas en ciencia de datos, ¿no? Hemos realizado hackatones, metatones con estas empresas y en conjunto con estas empresas en las diferentes alianza, ¿no? También aprovecho a comentarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok e Instagram como Data Science Research Perú. También nosotros tenemos nuestra página web en donde lanzamos todos los cursos, especializaciones, talleres ahí actualizados y los que van a venir, ¿no? Durante estos meses de este año, ¿no? También importante, ya que también lanzamos ciertas becas, media becas, y para que puedan participar. Y además de todo eso, brindamos talleres en la cual lo emitimos por live. Entonces, sería muy, muy bueno que nos puedan seguir para que estén atentos a todos los talleres gratuitos que lanzamos y también las especialidades que estamos viendo durante todo este año del 2026. Bueno, la agenda del día de hoy, en esta semana de Data Challenge, contamos en el primer día con el primer webinar llamado Predict Lab Data Scientist. De igual forma, vamos a continuar con otros webinars con los temas correspondientes, ¿no? En esta oportunidad nos acompaña Ernesto Ponzoc, que es desarrollador de software, para este primer webinar que es sobre Predict Lab Data Scientist. Un poco más sobre él, ¿no? Sobre el ponente que nos acompaña el día de hoy. Él es doctor en estadística y magíster en estadística aplicada, con más de 25 años de experiencia en modelos estadísticos, aprendizaje automático y gestión de bases de datos con R y Python. Es consultor independiente, profesor e investigador en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, con interés en modelos lineales generalizados y aprendizaje estadístico. Ha publicado más de 35 obras científicas y liderado proyectos académicos y empresariales en ciencia de datos. Uno de los temas que vamos a ver el día de hoy es cómo preparar los datos que realmente importan, entrenar tu primer modelo predictivo y evaluar e interpretar resultados con criterio. Bueno, también comentarles que tenemos programas especializados en Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer y Bootcamp de análisis de datos, ¿no? La cual consiste desde lo más básico hasta el nivel intermedio para cada uno de estas especializaciones, ¿no? Todas estas especializaciones cuentan con un proyecto final. Es un proyecto integrador en la cual ustedes van a poder desenvolverse y aplicar todo lo aprendido en un proyecto real, ¿no? Y lo que igual lo va a ayudar bastante para su portafolio, aparte de las certificaciones que le brindamos, ¿no? El inicio va a iniciar en febrero, ya está iniciando, más bien, va a iniciar en febrero del 2026, como le comentaba, de básico a avanzado. De igual forma, acá tenemos el número de WhatsApp en la parte inferior derecha. De todas maneras, lo voy a mandar el link por el chat del Zoom para que puedan consultar más detalles sobre estas especializaciones, ¿no? De igual forma, también aquí tenemos el código QR nuevamente para que se pueda ganar esa beca parcial del 50%, ¿no? Pueden aprovechar nuevamente para escanearlo o en todo caso una captura para luego hacerlo, ¿no? Ahí le voy dejando a unos segunditos. Como le comentaba, de todas maneras, la información, si ustedes quieren mayor detalle, mayor información sobre estas especialidades, le vamos a mandar un mensajito por Zoom para que puedan acceder a su número de WhatsApp y puedan tener detalles. Bueno, mañana vamos a continuar con unos webinars de igual forma durante Lo esta espectacular. semana. Ahora sí, le damos pase al ponente del día de hoy.
Gracias, Ken. Muy buenas noches a todos. ¿Quién más tengo? Ok. Muy buenas noches a todos. Eh, Como comentó el moderador, pues yo soy Ernesto Ponzot, soy ingeniero de sistemas de profesión con mención en investigación de operaciones. Y luego hice una maestría de investigación en estadística aplicada y un doctorado en estadística. Y DSRP me ha invitado a dar esta charla que versará sobre modelos que en este caso particular, eh, en vez de predicciones, netamente lo que vamos a hacer es clasificaciones, ¿no? Pero bueno, esencialmente la idea es más o menos la misma, ¿no? Em, yo tengo varios años colaborando con DSRP. Soy además, hasta hace poco, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ahora estoy en una universidad más de corriente tecnológica que se llama Yachay Tech, aquí también en Ecuador. Y bueno, tengo muchos años de experiencia en esto de combinar modelos estadísticos, matemáticos, de optimización con computación, base de datos y sistemas informáticos, ¿no? Ese es un poco mi bagaje. Am, Voy a compartir mi pantalla con ustedes porque para la charla de hoy, pues les he preparado una conversación, digámoslo así, de naturaleza más bien práctica para que veamos de inmediato en acción eh, todo lo que se puede hacer con estas herramientas estadísticas y también computacionales, ¿no? Entonces, Eh, hoy les voy a hablar de la regresión logística. La regresión logística es uno de los modelos más populares en la actualidad para hacer muchas cosas, entre otras, revisar qué variables regresoras pueden estar influyendo en una variable respuesta de naturaleza dicotómica y conocer el sentido de esa interacción y también la potencia, digamos, de esa interacción, ¿no? Para ello voy a usar un dataset que es ya muy conocido, que tiene, por supuesto, valores reales y eh, esencialmente fue colectado por una bióloga que hizo un trabajo muy importante en la Antártida sobre unos pingüinitos, ¿no? Aquí les dejo, por supuesto, eh, el vínculo a uno de los sitios en donde pueden encontrar tanto el dataset como las características de esos pingüinitos, ¿no? Y bueno, siéntanse la libertad de estudiarlos y curiosearlos porque el conjunto de datos es realmente muy bonito, ¿no? Muy interesante. Entonces, bien, el objetivo de este laboratorio es que ajustemos un modelo de regresión logística, discutamos sus resultados y sus hipótesis y examinemos cómo lo podemos utilizar para clasificar, ¿no? Y pues esencialmente, como les digo, vamos a utilizar los datos de estos pingüinitos que están por allí. Los pueden bajar de ese lugar en un archivo separado por comas y utilizarlos en su Google Colab, ¿no? Para aquellos que sean nuevos en esta herramienta que se llama Google Collaboratory o abreviado Google Colab, que es esta herramienta que anda por aquí, pues es una de las grandes contribuciones que ha hecho Google a la humanidad, porque es una herramienta que nos permite escribir código Markdown, incluyendo ecuaciones, insertar figuras, digamos,
establecer una jerarquía de las secciones, títulos, subtítulos, ¿no? Tiene muchas cosas bonitas para escribir y además nos permite programar. En este caso en particular nos permite programar fragmentos en Python. Y vamos a ir repasando los fragmentos que están programados, así ustedes no tengan, digamos, mucha experticia en esto del Python, pero se van a dar cuenta que es bastante sencillo, ¿no? No es nada muy complicado. ¿No? Vamos a compartir, me piden aquí que comparte el link del dataset. Voy a compartirlo vía chat. A ver, pam, pam, por aquí. Vamos a ponerlo en el chat. Aquí está el link. A ver qué algo más me pidieron por aquí. No, lo demás, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿No? Ujú. Y no me estorbe mucho. Revisarlo. Ok. Bueno, yo tengo este dataset en mi computadora, bueno, no en mi computadora, en mi Drive. Ustedes también lo pueden colocar en su Drive y por supuesto que lo primero que tenemos que hacer con Google Colab es conectarnos a un dispositivo de almacenamiento secundario al que podamos tener acceso. Como el Colab trabaja vía Internet, es decir, trabaja colaborativamente online, entonces lo más lógico es que nuestros datos y las cosas que vayamos a guardar, etcétera, estén en nuestro propio Drive, sea cual sea, ¿no? Puede ser eh, el Google Drive, también puede ser el OneDrive, pues, Oh, pero cualquiera. ahí había uno sucio. Vamos a mutearlos a todos aquí para que no interrumpan la conversación, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces yo ya tengo montado en mi Google Drive lo, eh, lo que necesito y como les decía, el Google Colab es esencialmente un aplicativo que nos permite escribir cosas, incluyendo ecuaciones y también programar. Y se obedece inmediatamente, ¿no? ¿Por qué es una gran contribución de Google a la humanidad? Entre otras razones, porque primero tiene una versión gratuita que es muy poderosa, que es esta que yo estoy usando. También se puede comprar y suscribirse, en cuyo caso la versión ya es muchísimo más poderosa. Pero incluso podemos ejecutar cosas eh, que podrían ni siquiera caber en nuestras propias computadoras de escritorio. O sea, tenemos una máquina muy poderosa, virtual, a nuestra disposición, incluyendo GPUs y poco más allá, TPUs también. Entonces, realmente es una gran contribución de Google a la humanidad. Y cómo vamos a ver cómo funciona, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. No, el cuaderno todavía no lo he compartido, pero yo me imagino que si ustedes están interesados en tenerlo, pues comuníquense con DSRP y DSRP me dirá y entonces yo se lo paso y ellos se lo pasan a ustedes, ¿no? Entonces, la primera actividad, por supuesto, como siempre, son los datos, ¿no? Y rápidamente examinemos qué código Python es el que estamos usando para poder cargar los datos. Este es un fragmento que recibe código Python
Y aquí estamos esencialmente cargando una librería para el manejo de tablas, otra librería para el manejo de análisis numérico y una tercera librería para el manejo de figuras, para la realización y elaboración de figuras, ¿no? Entonces, bueno, la lógica de este asunto es muy sencilla. Como les digo, el archivo es un archivo separado por comas, CSV. Entonces yo tengo simplemente que decirle dónde se encuentra. En mi caso particular se encuentra en este camino, en esta carpeta. El archivo se llama penguinsraw.csv. Entonces, concatenando el path, la carpeta, con el nombre del archivo, obtengo la dirección completa. Y fíjense, la instrucción para la lectura de un archivo CSV estándar es sumamente simple, ¿verdad? Simplemente read CSV y ¡pum! Listo. Luego, con simplemente mencionar el nombre de la variable que contiene la tabla, en este caso, lo que estamos creando es una tabla, tenemos para ver la tabla, ¿no? Así que bueno, vamos corriendo por aquí y aquí podemos ver todos los campos que tiene la tabla y algunas cuantas características más, ¿verdad? Por ejemplo, aquí abajito vemos que son 344 filas, es decir, que aquí hay 344 especímenes de pingüinos reportados y tenemos 17 columnas que para nosotros significan las variables, ¿verdad? Y podemos echarle un vistazo a las variables, ¿verdad? Y pues el nombre del estudio, la muestra número cual, la especie del pingüinito que corresponde, la región donde fue examinado ese pingüinito, la isla, parece que en la Antártida hay varias islas, ¿verdad? El estado, si es adulto o no, su identificador personal, ¿verdad? Más cositas de estas y esencialmente nos podemos quedar con estas cuatro variables que van a ser muy interesantes para lo que vamos a hacer a continuación, ¿verdad? Que es la longitud del culmen del pingüino, la profundidad del culmen, eso es algo así como el pico del pingüino, la longitud de la aleta del pingüinito y el índice de masa corporal, la masa corporal del pingüinito. Sabemos si el pingüinito es de sexo masculino o femenino y bueno, más cositas por aquí, comentarios y esas son las variables que tenemos, ¿no? Por supuesto que nuestro interés se va a centrar en si esas variables que mencionamos sobre el pico, la aleta y la masa corporal nos sirven para caracterizar las distintas especies de pingüinos, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco trabajando con esto hasta que lleguemos a un estado en el que podamos empezar con nuestro modelo, ¿no? Una característica muy interesante que tiene este tipo de cuadernos con Python es que son bastante inteligentes, es decir, ¿para qué voy a ver 344 filas? Lo que él me está mostrando es un ejemplo. Me está mostrando las 5 primeras filas y las 5 últimas filas nada más, ¿no? Eso es lo que significan estos tres puntitos que están por aquí. Muy bien, estos son los datos. Entonces, empecemos a preguntarnos cosas sobre estos datos. Por ejemplo, ¿cuántas observaciones tenemos, no? Ya sabemos cuántas son, pero vamos a sacarlas aparte, ¿no? Fíjense que esa información la tenemos en esta instrucción. Otra de las características sumamente bonitas e interesantes del Python, y es que en una misma línea podemos asignar valores a dos variables distintas, simplemente separándolas por coma. Y bueno, por supuesto que del lado derecho de la ecuación tendrá que haber una rutina, un objeto, un procedimiento que devuelva dos valores distintos, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser distintos, pueden ser iguales, pero digamos de naturaleza diferente. En este caso, esto se llama shape, que es, por así decirlo, el patrón, la dimensión que tiene nuestro conjunto de datos, que se llama data ping. Y otra característica bonita del Python es las cadenas de caracteres con formato, que son, por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, ¿no? Si uno antepone a una cadena de caracteres que va entre dos comillas
La letra F le indica a Python que quiere una cadena con formato. ¿Qué significa con formato? Que lo que pongamos entre llaves va a ser reemplazado por el valor de la variable que está entre llaves. En este caso, nosotros ya se supone que calculamos y sabemos cuántas filas tenemos, cuántas columnas tenemos, ¿verdad? Y entonces le estamos diciendo son tantas filas y con tantas variables, ¿no? Y al correr este fragmento, pues son 344 pingüinos y medimos 17 variables de cada uno. Uno de los problemas que tiene la estadística tiene que ver en grado superlativo con los valores faltantes. Entonces, veamos a ver si hay valores faltantes. Esta es una instrucción para sumar la cantidad de valores faltantes que hay campo a campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la corremos, vemos que StudyName no tiene valores faltantes, Sample Number tampoco. Todos estos campos no tienen valores faltantes, pero precisamente dos de los que nos interesan, cuatro de los que nos interesan, sí tienen valores faltantes, que son la longitud del culmen, del pico, digamos, la profundidad del pico, la longitud de la aleta y la masa corporal. Hay dos valores faltantes, hay dos pingüinitos que carecen de este dato, ¿no? Esos para nosotros son muy complicados porque esos son los datos que necesitamos, ¿no? Entonces, probablemente lo que vamos a hacer a continuación es sencillamente salir de estos especímenes que tienen valores faltantes en estas variables, ¿no? Todo esto que yo estoy haciendo para comenzar entra en la categoría de lo que se llama en ciencia de datos data wrangling o data cleaning, ¿no? Limpieza de datos o arreglo de datos, preparación de datos, ¿no? Todo esto que estamos haciendo aquí entra dentro de esa categoría. Esto siempre hay que hacerlo antes de siquiera proponer cualquier modelo estadístico que uno quiera, porque caso contrario, las cosas probablemente no salgan bien, ¿no? Bueno, entonces, eliminemos los registros que tengan nulos de las variables que nos interesan, que son estas tres. En realidad son cuatro, ¿no? Las del culmen, porque culmen hay dos, aleta y masa corporal. Bueno, aquí estamos renombrando algunas columnas para hacerlas más accesibles, porque originalmente las columnas se llaman de esta forma, que es complicada, son una forma complicada de trabajar. Mejor pongámosles este nombre, que es más fácil de trabajar, ¿eh? En los cuatro casos. Eso se hace con el método rename de la tabla pandas, ¿no? Esto se va a hacer in place, es decir, se va a hacer directamente sobre la tabla. Y pues para poder usar más adelante la cuestión, establezcamos un vector, una lista con los cuatro nombres de las cuatro variables que nos interesan, ¿no? Y luego, para esas cuatro variables, lo que vamos a hacer es que vamos a construir un filtro para que se queden solamente aquellos registros o aquellas filas que en cualquiera de estas cuatro variables no tengan valores faltantes. Eso se hace, por ejemplo, de esta manera. Es decir, vamos a ver de data pin una a una todas las variables. Si tenemos valores faltantes, entonces esa fila recibirá un false asignado. Y por lo tanto, data pin se va a quedar solamente con las filas de data pin, ¿verdad? Eh, que no tengan valores faltantes. O sea que isNA diga false. No hay valores faltantes. Volvamos a ver cuántos registros tenemos y volvamos a escribir nuestra cadena formateada. Y entonces ahora son 342 pingüinos y estamos midiendo de todas maneras 17 variables, ¿no? Ya nos deshicimos de aquellos registros que tenían nulos en los campos que nos interesaban, ¿no? Ahora acortemos los nombres de las especies y quedémonos solo con las columnas que necesitemos. Fíjense ustedes que en este conjunto de datos, la especie contiene un nombre común, ¿verdad? La palabra penguin
cosa que ya sabemos, y el nombre científico del pingüino, ¿no? Y nosotros para este propósito nos bastaría con quedarnos con la especie corta, digamos, del pingüino, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño tratamiento de datos aquí para quedarnos solo con la especie corta. Y eso se hace realmente muy fácil. Vamos a definir una función en Python a la que le vamos a pasar una cadena de caracteres y esa función lo que va a hacer es simplemente separar la cadena de caracteres en palabras que tengan espacios en blanco de separación y quedarnos con la primera de todas esas palabras, porque según estamos viendo aquí, ¿verdad? La primera de todas esas palabras es precisamente la especie del pingüino, ¿verdad? Adelie, 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 Chinstrap, Chinstrap y lo que sea que tengamos en el medio, ¿no? Así que esta funcioncita nos va a permitir acortar los nombres, ¿no? Entonces, bueno, por aquello de no cambiar los datos originales, vamos a crear una nueva columna que se va a llamar especies, pero short, o sea, nombres cortos de especies, es lo que queremos decir, ¿verdad? Y esa va a ser el resultado de aplicar a la columna especies de DataPing, ¿verdad? La función acortar, ¿ok? Y además nos vamos a quedar solo con las columnas que nos interesan, así que con el método drop, que está por aquí, uy, bueno, este por aquí, eliminamos las columnas que no nos hagan falta, ¿ok? Eliminamos las columnas que no nos hagan falta. Siempre podremos volver a leer el archivo de datos porque lo tenemos guardado en separado por comas, ¿no? Entonces, bueno, todas las que no nos hacen falta las vamos a sacar para no, además, no andar arrastrando con tanta información de manera innecesaria y volvamos a escribir nuestra tablita con los pingüinos, ¿verdad? Entonces, finalmente nos quedó la tablita con los pingüinos con las variables que nos interesan para ver si logramos clasificar y las especies, pero con nombres cortos, ¿verdad? Y eso es todo lo que vamos a necesitar para el laboratorio de hoy, ¿no? Fíjense que pasamos ahora de tener 344 filas a tener 342 y de tener 17 columnas a quedarnos solo con 5 columnas, ¿verdad? Entonces, sigamos explorando nuestro dataset. Pregunta interesante, ¿qué especies tenemos? ¿Qué especies tenemos, verdad? Entonces, ¿cómo conseguimos saber cuáles son las especies que están en nuestro dataset? Bueno, simplemente el nombre del dataset, que se llama DataPin, ¿verdad? El campo que corresponde, que en este caso es el nombre de la especie, pero agregamos el método unique, ¿verdad? Con el método unique, Python, en este caso pandas, automáticamente va a buscar solo nombres únicos, ¿verdad? Y su respuesta es Adelie, Gentoo y Chinstrap. O sea que tenemos tres especies de pingüinos, ¿verdad? En nuestro dataset. Tres especies. Y son Adelie, Gentoo y Chinstrap. Escribo yo, para ajustar un modelo de regresión logística binomial, las categorías de respuesta deben ser solo dos. Supongamos que la especie es la variable respuesta y que deseamos comparar Adelie versus otras especies. O dicho en otras palabras, para usar un modelo de regresión logística binomial, porque hay otro tipo de modelo de regresión logística que son multinomiales, pero el binomial, que es el de uso más frecuente, el más común de todos, necesitamos que nuestra variable respuesta solo tenga dos categorías. Entonces nos vamos a quedar con Adelie y a las otros dos, es decir, Chinstrap y Gentoo, los vamos a pasar a una categoría ficticia que se llama otra especie, diferente de Adelie. Entonces nuestro problema va a estar en saber si podemos o no podemos detectar, dado los valores conocidos de un pingüinito, si ese pingüinito
realmente pertenece a la especie Adelie o pertenece a otra especie. Ese es nuestro problema el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, con una instrucción de lo más bonita, simpática de Python, en particular de NumPy, que se llama where. En inglés significa dónde, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es reasignar valores a los nombres de las especies de acuerdo con una condición lógica. ¿Qué condición lógica es esa? Dice, bueno, si el nombre de la especie es diferente, el símbolo de diferente en Python, es diferente de Adelie, entonces póngale otra. Caso contrario, póngale el nombre que tiene, o sea, Adelie, ¿verdad? Hecho eso, sí, ahora podemos volver a ver cuántas especies nos quedaron. Y pues, listo, nos quedaron solo dos. Ahora, Adelie y otra especie. Describamos ahora el conjunto de datos que tenemos. Si solo estamos trabajando con las variables que realmente nos interesan, esta instrucción es sumamente simpática porque de una sola vez describe con bastante precisión y bastante amplitud todas las variables de naturaleza numérica. Y como las cuatro que pretendemos utilizar son de naturaleza numérica, entonces solo con esta instrucción quedan bastante bien descritas, miren ustedes, ¿no? Aquí sabemos cuántos elementos de cada variable hay, 342 hay de todas, cuál es la media de todas ellas, por ejemplo, el promedio de la longitud del pico de los pingüinitos es 43,92 milímetros, luego la desviación estándar, luego el mínimo valor, ¿verdad? Luego el cuartil 1, es decir, donde se corta el 25% de los valores más pequeños. Luego la mediana, que es donde se corta el 50% de los valores. Luego el cuartil 3, que es el 75%, y el valor máximo. Aquí bastante información. Por ejemplo, en cuanto a la profundidad del pico, ¿verdad? Sí, la media es 17,15 con una desviación estándar de 1,97. El mínimo valor de esa profundidad es 13, el máximo valor es 21 y en el medio están los cuartiles, ¿no? Entonces, esta es una descripción que siempre hay que hacer cuando uno va a trabajar con modelos estadísticos para saber qué terreno está pisando, ¿verdad? También podríamos describir solita especies short, porque al tratarse de una variable categórica, la forma de descripción es diferente, pero también es interesante. Fíjense, tenemos 342 registros en el nombre de la especie. Valores únicos solo tenemos dos, ya sabemos, Adelie y otros, ¿verdad? La mayor de las categorías presentes en la muestra es otra. Hay bastantes pingüinos más de categoría otra que de categoría Adelie, ¿verdad? Y la frecuencia de esa otra son 191 pingüinos, ¿no? Esto solo lo conseguimos con el método describe, ¿no? Bueno, una imagen dice más que 1000 palabras, reza el adagio, así que hagamos algunas figuritas, ¿verdad? Entonces, primero que nada, en este fragmento de código estamos haciendo los parámetros, estableciendo los parámetros de la figurita, en particular el tamaño de las figuritas, ¿no? O fixed size. Y en este fragmento estamos haciendo dos histogramas que dado que van a ser de colores transparentes, con una cierta dosis de transparencia, lo cual se obtiene con este parámetro alfa, se van a superponer, ¿ok? Se van a superponer. Y estos son dos histogramas, ¿verdad? Que van a ir, por ejemplo, en este caso, para la variable culmen length, o sea, longitud del pico, del culmen, ¿sí? Y eh, en un caso
¿verdad? Lo vamos a hacer para la especie otra y en otro caso lo vamos a hacer para la especie Adelie. O sea que vamos a hacer un par de histogramas superpuestos por especie. ¿Ok? Bueno, lo demás de esto son todos detallitos de forma, ¿verdad? ¿Qué título le vamos a poner a la figura? ¿Dónde vamos a colocar las etiquetas? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son cosas que ustedes van a aprender con mucho detalle si se deciden hacer el programa de Data Science Research Perú, cualquiera de ellos en realidad. Y el resultado es este. Se llama histograma del largo del pico por especie, ¿verdad? Y aquí tenemos este histograma. Voy a bajarle el tamaño de mi cuaderno para que podamos ver este histograma mejor. Todavía tengo que bajarle otro poquito. He hecho otro poquito. Eso. Este es el histograma completo, ¿no? Bueno, si ustedes se fijan, en cuanto a la longitud del pico de las dos especies que estoy interesado en comparar, que son Adelie u otra especie, con estos histogramas podemos notar de inmediato que en cuanto a esta variable, parece que estas dos categorías de especie son definitivamente distintas, ¿verdad? Parece que son definitivamente distintas. Parece que la longitud del pico de nuestra especie Adelie es definitivamente menor, estadísticamente hablando, que la longitud del pico de las otras especies de pingüino que estamos examinando, ¿no? Eso se ve aquí clarito. Y por supuesto que es importante hacer esta figura, ¿no? Bueno, lo mismo deberíamos hacer con ahora la profundidad del pico. La gráfica es muy parecida a la anterior, solo que ahora la variable es profundidad del pico, ¿no? Entonces fíjense que aquí en la profundidad del pico, pues no estamos tan seguros de que sean muy diferentes las dos categorías de especie, ¿verdad? Porque los histogramas se solapan bastante. Parece que sí hay ciertas diferencias respecto a esta variable, pero yo no sería capaz de buenas a primeras de decidir si realmente las profundidades de los picos son muy distintas entre la especie Adelie y las otras especies. Podemos hacer lo mismo, pero ahora con la longitud de la aleta. Y aquí ya notamos un poquito más de diferencia, aunque también hay bastante solapamiento de los histogramas, pero podríamos estar bastante seguros que las otras especies tienen una longitud de aleta superior a la longitud de la aleta de nuestro protagonista, que es Adelie, ¿no? ¿Por qué? Porque queda por debajito. Aunque, claro, hay bastante solapamiento, entonces tampoco podemos estar enteramente seguros, ¿no? Y nos queda una variable por examinar de esta manera, que esa variable es la masa corporal, y también podemos captar que aparentemente Adelie es un pingüino más pequeñito, tiene menos masa corporal que las otras especies, pero también hay mucho solapamiento, así que no seríamos de buenas a primeras capaces de decir si realmente hay diferencias en la masa corporal, ¿no? Fíjense que vamos revisando y analizando los datos antes de siquiera llegar a ningún modelo, ¿verdad? Precisamente para ir buscando a veces hasta inspiración, si ustedes quieren, ¿no? Sobre qué valdría la pena estudiar en profundidad. Ahora vamos a poner esto un poquito más grande. Y pues otra buena pregunta, pienso yo. ¿Cómo serán la longitud y la profundidad del pico por especies? Entonces, fíjense, aquí estamos haciendo una figura que se llama scatter plot, o sea, un gráfico de dispersión. En general, los gráficos de dispersión son muy útiles para conocer si hay algún tipo de relación o correlación incluso entre dos variables, porque vamos a hacer un gráfico que es bidimensional, ¿no? Eso se logra con scatter,
y en un caso estamos haciendo el scatter de la longitud del culmen y en otro caso estamos incluyendo también la profundidad del culmen y lo estamos haciendo por especie, ¿ok? Por especies. Fíjense que otra va a venir en color azul y Adelie va a venir en color rojo. Y también tenemos marcadores distintos. Un triangulito va a ser para la especie donde andamos otra y un circulito va a ser para la especie Adelie, ¿no? Bueno, lo demás es adorno de la figura y vamos a ver cómo queda esta figurita. Aquí tienen ustedes esta figurita que es sumamente informativa, ¿verdad? Esta figura es completa, total y absolutamente útil. Muy, muy informativa esta figurita, ¿verdad? Fíjense ustedes. Otra está representada con triangulitos, Adelia está representada con circulitos rojos, y aquí está la longitud del pico en el eje X y está la profundidad del pico en el eje Y más claro no canta un gallo que las longitudes del pico de las otras especies son más grandes que, ¿verdad? En la especie Adelia. Eso cuando veo el eje X. Y veo que de repente la profundidad del pico no se diferencia mucho, porque pues la verdad parece que Adelia tiene un pico un poquito más profundo que las otras especies, pero no estaríamos del todo seguros de eso, ¿no? Pero lo cierto es que estas dos variables parecen ser súper útiles para clasificar entre estas dos categorías, porque la separación que vemos aquí de los puntitos nos indica que ellas clasifican muy bien Adelie de otras especies. Y eso es algo que no podemos perder de vista, ¿no? Entonces, quedémonos con eso, a ver más adelante qué podemos hacer. Estas dos variables parecen resultar bien para clasificar, ya veremos. También podemos utilizar en Python otra librería muy bonita que se llama Seaborn. En particular, ahora vamos a hacer una figura, ¿sí? Una figura que es una matriz de plots, una matriz de gráficos, ¿no? Que va a utilizar, digamos, eh, por colores la especie, ¿sí? Y va a ser, digamos, las variables van desde la 0 hasta la 4, ¿verdad? Y va a, aparte de hacer un gráfico de dispersión, va a incluir un histograma, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos cómo queda, ¿verdad? Y podemos ver tranquilamente culmen length, longitud del pico, y aquí tenemos, por ejemplo, longitud de la aleta, fíjense que también serviría bastante para separar. Esta también, esta sería longitud del pico, y esta tercera se llama masa corporal, también parece servir para clasificar, ¿verdad? Aquí podemos ver con claridad qué variables nos podrían ayudar, y de hecho que está solapado y que no en los histogramas, ¿no? Por ejemplo, esta es longitud de la aleta, índice de masa corporal o masa corporal. Esta amiguita, estamos viendo el gráfico de presión por aquí, y aunque acá tenemos un buen pedazo que no es coincidente con el azul, hay mucha coincidencia con el azul, así que tal vez esta variable, esta combinación de dos variables, tal vez no nos ayude mucho. Luego, aquí tenemos otra que también tiene bastante coincidencia, a lo mejor no nos ayuda tanto, ¿verdad? Y bueno, esta parece que sí, esta combinación sí, esta no tanto. Esta, aquí se ve claro que en realidad las otras son dos especies distintas, Gentoo y Chinstrap, porque aquí estamos viendo que en las otras hay una separación clara, ¿verdad? Pero bueno, nosotros solamente estamos trabajando para este laboratorio con dos categorías, Adelie y otras, ¿no? Bueno, este gráfico es muy bonito y además sintetiza bastante las cosas, aunque queda un poquito grande, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo muy pequeño, ¿verdad? Si uno va a escribir un paper científico, una cosa de esa, uno quisiera usar este grafiquito, pero tal vez no deba porque queda muy pequeño, ¿verdad? O sea, las cosas no necesariamente se verían bien.
Sin embargo, es muy bonito, se consigue con la librería Seaborn y el gráfico se llama Payplot. Payplot se llama. Bueno, vamos a ver ahora las correlaciones. La correlación lineal o coeficiente de correlación lineal de Pearson es una medida estadística fantástica para conocer el grado de asociación lineal que puede haber entre dos variables de naturaleza cuantitativa, no de naturaleza cualitativa, sino de naturaleza cuantitativa. Aquí estamos entonces con Seaborn otra vez, haciendo lo que se llama un mapa de calor, pero dentro del mapa de calor lo que estamos poniendo son las correlaciones. Y esas las calculamos con el método COR, ¿verdad? Aplicada a las variables. ¿Cuáles de ellas? Las variables desde la 0 hasta la 3. 0, 1, 2, 3, las cuatro primeras. No vamos a incluir la quinta de las variables que está en nuestro dataset porque esa no es numérica. Esa es la especie y es más bien una cadena de caracteres o un factor, diríamos en estadística, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la tabla de correlaciones, pero expresada de una manera agradable y bonita a través de un mapa de calor, ¿no? Vamos a bajarle otra vez. Tengo que hacerle todavía más chiquina, que más o menos ya la tenemos, ¿no? Fíjense ustedes, esto es el coeficiente de correlación, decimos, y aquí en este mapa de calor estamos viendo por colores, ¿verdad? ¿Cuáles son las correlaciones que se acercan más al máximo valor, que es 1, y cuáles son las correlaciones que se acercan más al máximo valor negativo, que es -1 también? Y también vemos cuál es la combinación de colores que se acerca a la inexistencia de correlación, que es 0. O sea, este es un coeficiente que cuando dos variables están altamente correlacionadas se acerca a 1 y esa correlación es de manera directa y directamente proporcional. Si ellas están altamente correlacionadas, pero de forma inversamente proporcional, significa que cuando la una sube, la otra baja, entonces esa correlación se acerca al -1, y cuando ellas no tienen nada que ver una con la otra, la cosa se acerca al 0, ¿verdad? Entonces, rápidamente con la escala de colores podemos detectar eso, pero por si acaso, pongamos los numeritos, ¿verdad? Y entonces aquí está la correlación entre la longitud del pico y la longitud de la aleta, ¿verdad? Que es de 0,65. Cualquier cosa que sea mayor que 0,5 se considera más bien alta, ¿verdad? Entre la longitud de la aleta y la masa corporal, 0,59, un poquito más baja, pero también apreciable. Y entre la longitud del pico y la profundidad del pico, la correlación es inversamente proporcional, pero pequeña, 0,24, ¿verdad? Negativo. Eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque la correlación, entre otras cosas, nos dice de estas cuatro variables que estamos examinando, cuáles serían realmente útiles a la hora de clasificar porque aportarían información diferente. Entonces, si la correlación entre dos de ellas es muy alta, significa que cualquiera de las dos nos entrega más o menos la misma información. Mientras que si la correlación no es alta, se acerca al 0, bien por la izquierda, bien por la derecha, podríamos pensar en que esas dos variables son complementarias, entregan información de naturaleza diferente. Así que esta es otra figurita que nos parece ir sugiriendo que las dos variables a considerar serían la longitud del pico y la profundidad del pico. Bueno, y esta es una matriz simétrica, lo cual significa que las cosas que están arriba de la diagonal de esta matriz se reflejan abajo de la diagonal de la matriz, o sea que podríamos perfectamente leer solo la parte superior. Las dos variables que tienen más alta correlación son la longitud de la aleta y la masa corporal, lo cual es bastante coherente, ¿verdad? Porque mientras más larga sea la aleta de un pingüinito, más masa corporal seguramente tendrá, ¿verdad?
puesto que la aleta de los pingüinos es una parte importante de la masa corporal de los pingüinos, ¿verdad? Entonces, esta correlación es muy alta, 0,90 prácticamente. Bueno, digamos que podemos hacer muchas otras cosas, muchas, y seguir examinando de manera descriptiva estos datos. Pero bueno, hoy tenemos un límite de tiempo y dejémoslo hasta aquí con la descripción. Ahora vámonos con el modelo de regresión logística. Antes de hacer nada, lo primero es definir qué problema es el que pretendemos resolver mediante el uso de un modelo de regresión logística, ¿no? Entonces formulemos el problema. Escribo yo aquí en el cuaderno, suponga que queremos clasificar los pingüinos de acuerdo con su especie a partir de las restantes variables con que contamos, las cuatro restantes variables. Entonces podemos utilizar un modelo de regresión logística con las siguientes características. Primera característica, sea P la probabilidad de que un pingüino sea de la especie Adelie y por supuesto 1 menos P es la probabilidad de que sea de otra especie. O sea que la probabilidad de éxito para nosotros va a ser que sea de la especie Adelie. Y si no es, a esa la llamaremos probabilidad de fracaso, que es 1 menos P. Segunda observación, sean las variables explicativas de interés, la longitud del pico, la profundidad del pico, la longitud de la aleta y la masa corporal. Vamos a partir de que queremos ver si podemos clasificar con estas cuatro variables. Supongamos que no sabemos nada de ninguna de ellas todavía. La tercera observación sería entonces el modelo de regresión logística es este. ¿Ok? Este es el modelo de regresión logística. En los cursos de DSRP ustedes van a ver con mucho detalle de qué va este modelo. Es un modelo súper interesante y súper útil. Esta es la función logit, que es en realidad el logaritmo de la posibilidad, y el parámetro de esa función es la probabilidad de éxito, P sub i, y lo que hacemos es equiparar el logaritmo de la posibilidad igual a una predictora lineal, se llama, porque esto es simplemente la suma ponderada de cosas. Así que esto es una función lineal del lado derecho de la ecuación, ¿verdad? Y lo que nos interesa, en realidad, es ajustar un modelo a los datos que tenemos para tratar de estimar los valores de estos parámetros. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5. Beta 1 es el intercepto, con ese no hacemos mucho, pero beta 2 es el parámetro que acompaña a la variable longitud del pico, beta 3 el parámetro que acompaña la profundidad del pico, beta 4 a la longitud de la aleta y beta 5 a la masa corporal. ¿Y por qué nos interesa ver qué pasa con esos parámetros? Bueno, porque si alguno de estos parámetros resulta ser nulo, vale cero estadísticamente hablando, pues podemos interpretar ese resultado como que la variable correspondiente a ese parámetro no tiene verdadera injerencia en la probabilidad de que el pingüinito sea de la especie Adelie, que es lo que estamos modelando, ¿no? ¿Ok? Así que nos interesa ver qué tanto nos dan estos parámetros. También nos interesa saber si podemos confiar en que son diferentes de cero o no, porque si son iguales a cero, esa variable desaparece en nuestro análisis, ¿verdad? Y bueno, este modelo se hace para todas las especies de pingüinos, que son 342 nuestros individuos, ¿verdad? Y bueno, para poder correr en Python estas cosas, primero vamos a hacer que nuestra variable respuesta sea de tipo numérico. En este momento no lo es. En este momento es un factor o una cadena de caracteres que tiene solo dos valores, o Adelia u otra, ¿verdad? Pero queremos que sea más bien de naturaleza numérica, ¿no? Entonces volvemos a usar where y preguntamos, bueno, si la cosa es Adelie, póngale un hito y si no lo es, entonces póngale un cerito, ¿verdad? Y de esta manera el éxito para nosotros es el uno
o sea que el pingüinito pertenezca a la especie Adelia, ¿no? Eso para que podamos correr nuestro modelo de regresión logística, ¿no? Bueno, podemos utilizar varias librerías distintas. A mí me gusta mucho esta, es una librería fantástica para hacer estadística en Python, se llama StatModels, ¿sí? Y hay otras que también se pueden usar. En este caso estamos trayendo una interfaz para poder hacer fórmulas, ¿ok? De StatModels, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalles de cómo es el modelo, pero este alfa que está aquí se llama nivel de significación. Y uno menos este valorcito se llama nivel de confianza. Así que estamos ajustando un modelo estadístico o estocástico con un nivel de confianza del 95%. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que esperamos que cuando ajustemos el modelo, ¿verdad? Las cosas estadísticas que hagamos vayan a estar dentro de los parámetros que vamos a ajustar un 95% de las veces. Y estamos aceptando que queden fuera de lo que nosotros vamos a estimar apenas un 5% de las veces. Yo puedo cambiar ese parámetro a voluntad. En estadística siempre se usan por lo general tres de estos numeritos, 0.01, eso sería un nivel de confianza del 99%, este 0.05 del 95%, y también 0.1, que sería un nivel de confianza del 90%. ¿Ok? Depende de la gravedad de la situación. Esto es un ejercicio, digamos, académico, así que aquí no hay ninguna gravedad, quedémonos con 95% de confianza. Si yo estuviera estudiando datos de, por ejemplo, resultados de una vacuna, a caramba, entonces ahí la cosa sería mucho más seria. Probablemente debiera usar un alfa mucho más chiquitito de 0.01 tal vez. Tal vez ni siquiera digo cuál es el alfa, ajusto y después veo si el alfa realmente es confiable o no, ¿no? Bueno, pero eso es un detalle estadístico, ¿no? Aquí se formula el modelo y yo tengo esencialmente eh, comentado el modelo completo, ¿ok? El modelo completo. Lo completo es el primero que está acá. Este modelo es el que se corresponde con las ecuaciones que puse aquí arriba, ¿verdad? Este es el modelo completo. Se llama el modelo con todos los parámetros. No es saturado, pero es con todos los parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el modelo? Diga, bueno, mi variable de respuesta es la especie. P de binaria, o sea, uno o 0. En función de longitud del pico, profundidad del pico, longitud de la recta, masa corporal, dónde están los datos en DataPing y ajuste. Después de que se construya el modelo, que eso lo hace la función o el método Logit, ajuste ese modelo a los datos. ¿Ok? Una vez que lo hemos ajustado a los datos, lo siguiente es ver un resumen de la estadística que podemos sacar de ese modelo ajustado. Eso se consigue con summary. ¿Ok? Y al summary es al que le tenemos que decir cuál es nuestro nivel de significación escogido, el alfa, ¿no? Bueno, y lo demás, pues creo que se entiende solo. Vamos a sacar del modelo los parámetros, dijimos que era lo que nos interesaba. Vamos a hacerle un intervalo de confianza. Además, vamos a hacer una exponenciación y también le vamos a hacer un intervalo de confianza a la exponenciación. Ya van a ver ustedes por qué eso es importante, ¿no? Recorremos este fragmento y aquí viene lo que se conoce en estadística como una tabla de análisis de varianza, ¿verdad? Una tabla ANOVA con los resultados de la regresión. Una primera cosa que hay que notar es que este modelo ajusta fantástico. Tiene un R cuadrado muy grande, casi uno, ¿verdad? Uno sería perfecto, pero punto 98 es, bueno, casi perfecto, ¿sí? Bueno, y hay otras cosas, otros detalles que no vale la pena que comentemos en este momento. Y bueno, aquí en las probabilidades, que estas son las probabilidades de que los parámetros sean
diferentes, mm, eh, estamos dosimando la hipótesis que son iguales a cero los parámetros. Entonces, si la probabilidad aquí nos queda chiquitita, rechazaríamos la hipótesis, ¿sí? Es decir, serían distintos de cero, estadísticamente hablando, distintos de cero. Si no es tan chiquitica, diríamos, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de nulidad de los parámetros. ¿Ok? Entonces, fíjense que por acá, Coulomb length parece ser una que está cerca. Si tomamos 0,05, también tendríamos que decir que no, pero está cerca de estar por debajo de 0,05, ¿no? Pero sin embargo, flipper length, ¿qué va? Esa es cero. Y body mass también es cero. No la variable, el parámetro que está en el modelo, ¿no? Estos son los valores de los parámetros, ¿verdad? Entonces, en este caso, el valor es menos 5,10, en este caso 8,95, y podríamos estar bastante seguros de que son diferentes de cero estadísticamente hablando. Aquí se construye un intervalo de confianza con el alfa que le dimos, ¿verdad? Y bueno, hay más cosas que podríamos detallar aquí, pero esencialmente este es un modelo completo. Bueno, después de ver este modelo, un estadístico dice, quedémonos nada más con estas dos, ¿verdad? Coulomb length y Coulomb depth. Entre otras cosas, no porque lo diga este modelo, no porque la probabilidad de rechazo de la hipótesis nulidad sea la más pequeña, con lo cual rechazaríamos la hipótesis, sino también porque hemos venido viéndolo durante todo el cuaderno, ¿verdad? Que estas dos variables parecen ser las interesantes. Así que quedémonos con ellas dos. Hacemos ahora entonces el modelo recortado, más parsimonioso se llama en estadística. Yo probé varios, pero en realidad con estas dos es que nos vamos a quedar. Vamos a ver si nos quedamos con esto. Volvamos a correr otra vez el modelo, volvamos a examinar nuestra tabla de análisis de varianza y fíjense que ahora, sí, son altamente significativos estos dos parámetros, son significativamente distintos de cero estos dos parámetros. ¿Qué significa eso? Que la especie puede ser caracterizada utilizando estas dos variables. Y, según nuestro modelo, utilizando como coeficiente para la profundidad del pico 4 y para la longitud del pico menos 2,21 como coeficiente. Esos serían los que aquí llamamos beta 2 y beta 3. Culmen length, en realidad, el segundo es lo que allá llamamos beta 2 y culmen depth es lo que ya llamamos beta 3, ¿no? Aquí automáticamente se le pone el nombre asociado con la variable que corresponde. Ok, ahí tenemos nuestro poderoso modelo de regresión logística, ¿verdad? Hay problemitas con el modelo, sin duda, pero eso lo discutiremos en alguna otra oportunidad, sobre todo si ustedes siguen el curso, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Los coeficientes los sacamos en limpio, el intercepto 24, el tal cosa 4, el otro menos 2, ¿verdad? Un intervalo de confianza para esos valores de los coeficientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la profundidad del pico parece estar con 95% de confianza entre 1 y 7 centímetros sería, o no sé, no tiene unidades, son los parámetros. Y la longitud del pico estaría entre menos 3,55 y menos 0,86, 87. En esos dos, entre esos dos números estaría con un 95%, ¿no? Luego estamos haciendo una cosa interesante y que a ustedes probablemente les extrañaría un poco si han trabajado con estadísticas básicas en este modelo. Lo que estamos haciendo es sacar la exponenciación de los parámetros, o sea, hacer e elevado a, e elevado al parámetro, ¿no? ¿Y por qué estamos haciendo eso? Bueno, estamos haciendo eso porque el modelo de regresión logística modela el logaritmo de la posibilidad.
Entonces, si yo exponencio el logaritmo, me queda simplemente la posibilidad. Me deshago del logaritmo. Entonces, si voy a hacer eso, lo voy a hacer del lado izquierdo de la ecuación y también del lado derecho de la ecuación, pero solamente con estos dos parámetros, con beta 2 y beta 3, que son los que terminaron quedándose en el modelo. La exponenciación nos permite entonces analizar qué es lo que está pasando con esos parámetros, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Esos son los valores que conseguimos aquí, impacto sobre las posibilidades, ¿no? ¿Cómo interpretamos los resultados entonces? Bueno, aquí la interpretación está hecho con Flipper. Solo para poderles comentar, vamos a hacer la interpretación en vez de con, a ver cuáles son los que usó aquí la interpretación, def y flipperland. Vamos a ver, def, movement def. Vamos a correr nuestro modelo con estas dos variables para que esto se ajuste a la interpretación que yo les escribí, ¿no? Porque si no, pues ustedes se podrían preguntar, ¿y por qué lo que usted está interpretando tiene que ver con los resultados? Entonces, la exponenciación de esos coeficientes para Coleman-Def nos da 1,54, para Flipper-Length nos da 0,836. Ambos son significativos también, así que no hay tampoco ningún problema. Parece que esos dos también nos sirven para clasificar los pingüinitos. Y la interpretación es la siguiente. Como hicimos la exponenciación para Coleman-Def a profundidad del pico, da 1,53 y lo que eso debe dejarnos a nosotros es que por cada unidad de incremento en la profundidad del pico de un pingüinito, la posibilidad de que el pingüino pertenezca a la especie Adelie se multiplica por 1,53, es decir, aumenta. Dicho en palabras castizas, mientras más profundo el pico, más chance de que sea de la especie Adelie. Esto está probado científicamente con esta conclusión, ¿ok? Probado, sí. Esta es una conclusión irrefutable, pero se circunscribe a la muestra que tenemos en las manos. Estamos tan seguros de ello porque la muestra es muy buena, ¿no? Luego, con respecto a la longitud de la aleta, esa es 0,84 y la interpretación es que por cada unidad de incremento en la longitud de la aleta, la posibilidad de que el pingüino pertenezca a la especie Adelie se multiplica por 0,84, es decir, disminuye, no aumenta sino disminuye. O dicho en otras palabras, mientras más grande la aleta, menos chance de que el pingüino sea de la especie Adelie. ¿Ok? Bueno, y finalmente este es el modelo que terminó resultando y aquí hicimos un poquito de estadística y de matemática para ver por qué exponenciamos, ¿no? Bueno, también podemos preguntarnos por las probabilidades, porque finalmente en eso andamos hasta aquí. ¿Cuál será la probabilidad de que el pingüinito pertenezca a la especie Adelie? ¿Cuál será la probabilidad de que pertenezca a la otra especie o a las otras especies? Entonces, ¿cuáles son las probabilidades? Esas se consiguen con el método PREDICT aplicado al modelo, ¿no? Y bueno, yo las he incluido como una columna más de mi tabla de datos. Aquí vienen las probabilidades, ¿verdad? Fíjense cómo estamos con esto, ¿no? ¿De qué especie es este? Adelie. Eso en términos binarios significa 1. ¿Y qué probabilidad predice mi modelo de que un pingüino con estas características pertenezca a la especie Adelie? Pues 0,95. Hay 95% de chance de que eso sea así. Que un pingüinito con estas características pertenezca a Adelie, hay 83% de chance. Aquí 56% de probabilidad, 0,56. Y así vamos. Aquí tenemos todas las probabilidades. Veamos este que está aquí. Por ejemplo, la probabilidad de que este amiguito pertenezca a la especie Adelie, según mi modelo, es bajita. Es apenas del 0,25.
sea, apenas un chance del 25%, ¿verdad? Y efectivamente él no es de la especie de Adelie, porque aquí tiene un cero y no un uno. Y aquí vamos. Aquí, por ejemplo, tenemos un problemita, porque la probabilidad de que pertenezca a la especie Adelie es más bien alta y en realidad él no pertenece a esa especie, pertenece a las otras especies. Bueno, entonces estas probabilidades son realmente para nosotros muy importantes para poder ir viendo qué es lo que pasa con la clasificación, ¿no? Vamos con la clasificación. Ahora tratemos de usar este modelo para clasificar, ¿ok? Para saber qué tan buen clasificador es nuestro modelo, necesitamos algunas medidas que nos lo indiquen. Esas las podemos venir a buscar a esta librería que también es fantástica, se llama sklearn, su capítulo, digamos, Metrics, y ahí vamos a sacar Score Accuracy o Accuracy Score, o sea, exactitud, y también vamos a sacar la matriz de confusión. En los cursos de SRP explicamos con mucha claridad qué son estas dos cosas, pero ustedes más o menos se lo pueden imaginar. Sobre todo la exactitud, pues todo el mundo se le imaginaría qué tan bueno es nuestro modelo o qué tan poco se equivoca, diríamos, ¿no? En esto de la clasificación es importante establecer un umbral. Los umbrales no son necesariamente siempre iguales. Por ejemplo, uno pensaría, bueno, si la probabilidad que dice el modelo es mayor que 0,5, entonces estamos seguros que es Adelie. Si es menor que 0,5, entonces estamos seguros que no es Adelie, ¿verdad? Eso es lo que uno diría de buenas a primeras. Pero la verdad es que en los modelos hay que calibrar ese umbral. Calibrando el umbral, eso lo podemos mirar un poquito más abajo, decidimos que ese umbral es 0,42. Entonces, si la probabilidad predicha está por encima del umbral, le asignamos a Delie. Caso contrario, le asignamos otra especie, ¿verdad? Y por supuesto, estamos incluyendo una nueva columna en nuestro dataset que se llama G-Hot o Y estimado, Y sombrero, se le dice en estadística a la estimación. Y bueno, aquí está la matriz de confusión, que no la vamos a explicar, no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero esencialmente lo que nos dice es qué tanto dijo mi modelo que era cierto y resultó cierto, qué tanto dijo mi modelo que no era cierto y resultó no cierto, y qué tanto dijo mi modelo que era cierto cuando terminó siendo falso, o qué tanto dijo mi modelo que era falso cuando terminó siendo cierto. Eso es lo que llamamos matriz de confusión. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó con esto. Estamos mandando a calcular el score de exactitud, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos nuestro G-Hat. Si ustedes le echan un vistazo a esto, ¿verdad? Van a ver que aquí tenemos un pingüinito de la especie uno y mi modelo dijo que era de la especie uno. Tenemos otro que es de la especie uno y mi modelo dijo que era de la uno. Otro que también es uno y también dijo que uno. Pero sigamos, sigamos y sigamos y resulta que aquí nos encontramos con uno que era cero y mi modelito dijo que era uno. Aquí se equivocó mi modelo, ¿eh? Aquí no se equivocó, aquí se equivocó mi modelo otra vez, ¿eh? ¿Sí? Y mi modelo se puede haber equivocado muchas veces, porque aquí solamente estoy viendo un ejemplo, los 5 primeros registros y los 5 últimos, pero aquí en el medio hay de todo. ¿Ok? Entonces, aquí está mi amiga la matriz de confusión. ¿Qué dice esto? 142 aciertos de Adelie, 145 aciertos de no Adelie, 9 fallas en donde dijimos que era eh, no Adelie y resultó ser Adelie, y 46 fallas en donde dijimos que era de otro y resultó ser Adelie. Este es el resultado resumido, sintetizado en esto que llamamos la matriz de confusión. Y entonces eso nos da un numerito que se llama accuracy o precisión, ¿verdad? La precisión de mi modelo, que es 0,84.
eso lo podemos leer como un porcentaje. Entonces, 84%. ¿Qué quiere decir 84%? Bueno, quiere decir que mi modelo tan malo no es, porque clasifica correctamente el 84% de los registros que les hicimos ver a nuestro modelo, ¿no? Así que tan malo eso no es, ¿verdad? Porque vamos, equivocarse en un 16% de las veces a lo mejor no es un asunto muy grave. Ahora, ¿es perfectible el modelo? Pues seguramente es perfectible el modelo, ¿verdad? Podríamos escoger unas nuevas variables y ver qué pasa con esas nuevas variables, a lo mejor nos falta información. Puede ser que debamos incluir como una variable adicional el sexo del pingüinito, porque normalmente la fisiología de las hembras es distinta a la fisiología de los machos. En el caso de los pingüinos, en el caso de todos los animales, incluyendo los seres humanos, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, es posible que nos haga falta mejorar todavía el modelo, pero esto es una primera aproximación que estamos haciendo. Para hacer una primera aproximación, bueno, pues nada mal. 84% de éxito. Éxito para nosotros son dos cosas. El éxito es que mi modelo diga que es Adelie, y efectivamente es Adelie, pero éxito también es que mi modelo diga que es de otra especie y efectivamente resulte de otra especie. Ambas cosas son éxitos, ¿verdad? Para el modelo. Bueno, aquí tienen ustedes cómo podemos ir detectando el umbral. Un experimento pequeño para encontrar el umbral. No voy a entrar en detalles porque creo que no vale la pena. Esto es una charla más bien de naturaleza general, pero esencialmente lo que estamos es buscando qué umbral será el que clasifica mejor o me ayuda a clasificar mejor, ¿no? Y incluso aquí lo puedo graficar, ¿ok? Aquí puedo graficar. Aquí están todos los umbrales que fui simulando y finalmente viene aquí la gráfica. Esta gráfica es una gráfica simpática, es una gráfica del umbral versus la exactitud que se produce con ese umbral en el modelo, ¿no? Y podemos ver con bastante claridad que el máximo de esta figura se obtiene por aquí. Y por aquí es más o menos 0,40 y algo. Ese es el umbral que nos brinda la mayor exactitud, el mayor accuracy. Bueno, esencialmente lo puedo calcular con exactitud y eso es 0,42. Por eso es que estoy usando 0,42. Entonces, por eso es que estoy usando, ¿dónde está todo esto? 0,42. Aquí. Porque hice mi experimentico de simulación y este fue el umbral que resultó mejor. Este fragmento de código corre, ¿verdad? Aquí hay varias cosas que ocurrieron, varias cosas que estamos reportando y aquí decidimos que el umbral iba a ser 0,42. Y bueno, ahora nos falta ver algo muy importante cuando se trata de clasificación. Nos falta ver la curva ROC. ROC viene del inglés Receiving Operating Characteristic, o sea, característica del receptor, característica de operación del receptor. Hay una historia muy bonita detrás de esto de ROC. Eh, Se la inventaron los ingenieros en electrónica durante la Segunda Guerra Mundial, estudiando cómo podían mejorar la detección de señales en los radares. ¿Ok? De ahí ese nombre tan un poco raro, ¿no? Característica operativa del receptor, ¿sí? Eso tenía que ver con los radares. En su momento fue sumamente importante descubrir
algo como esto, porque, bueno, los radares se usan en barcos, en aviones, en submarinos, en todos lados, y detectar una nave enemiga era muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente fueron los americanos y los ingleses los que descubrieron esta forma de verificar si un clasificador es bueno o no. ¿Qué clasificaban ellos? Si estaba en un submarino, tenía que clasificar si se trataba de otro submarino, lo que venía por ahí, o era una ballena o era un tiburón, ¿verdad? Eso era esencialmente lo que tenían que clasificar, ¿no? Bueno, y en las demás circunstancias más o menos lo mismo, así que fue una cosa bien importante el desarrollo de esta curvita roca. Y es bastante, bastante sencilla, ¿ok? Bastante, bastante sencilla. Vamos a graficar. Aquí estamos tomando de nuevo de ese Calendar Metrics, nos traemos la curva ROC y nos traemos el AUC, en este caso significa Area Under Curve, o sea, el área debajo de la curva. Eso se llama esto de AUC, ¿ok? Y entonces, vamos a primero calcular la curva ROC y eso significa, vamos a calcular la tasa de falsos positivos y la tasa de verdaderos eh, positivos. Y eso es lo que se usa para clasificar, usando, o para ver qué tan bueno es el clasificador utilizando la curva ROC, ¿no? También mandemos a calcular el área bajo la curva de esa curva ROC y obviamente que podemos hacer una figurita, ¿verdad? Podemos hacer una figurita y aquí está la figurita de nuestra curva ROC. ROC. Vamos a ver si la podemos ver completa. Casi, casi. Más o menos aquí. No, otro poquito. Para que la veamos. Ahí sí la vemos. Fíjense, en términos del área bajo la curva, ahí puedo poner esto un poquito. Ajá, ahí la veo. En términos del área bajo la curva, pues hay que decir varias cosas. Primero que la curva es la que está en rojo. Esta es la curva roja. Segundo, el área que deja debajo es 0,913. Es un área bien alta, muy cercana al 1. Si ella fuera como una L, se subiría vertical aquí y daría a la derecha hasta acá, el área sería exactamente 1, porque este es un cuadradito, 1 por 1. Así que el área sería debajo de la curva, sería exactamente 1, si es que ella fuera una L. Pero no es exactamente una L, ella sube bastante al principio, después se nos echa a perder un poquito y llega un momento en el que plum, se mejora y tal. Entonces, el área que deja debajo es 0,913, que es un valor alto, lo cual indica que mi clasificador es bueno, es bastante bueno. Mientras más cercano al 1 esté el área bajo la curva, mejor es mi clasificador. Paradójicamente, si ella está cercana a la diagonal que está pintada en azul, entonces más bien es malo. Porque, ¿qué está representando esa área bajo la curva? La probabilidad de acertar, digamos. Entonces, 0,913 es una alta posibilidad, probabilidad de acertar. Pero si fuese 0,5, que es el área debajo de la curva, que está debajo de la diagonal, que está en azul, si fuera 0,5, entonces acertar o no es como lanzar una moneda. Así que entonces mi clasificador sería requete malo. Porque ¿para qué me esforcé tanto haciendo el modelo si no clasifica nada? Da lo mismo lanzar una moneda. Lanzo la moneda, sale cara, le digo a Delie. Sale sello, le digo otra. Pero eso no, pues, ¿cuál es la gracia, verdad? En este caso, mi clasificador es muy bueno, ¿verdad? Requete buena, ¿no? Bueno, entonces, ya tenemos alguna información interesante. Hemos podido clasificar a los pingüinitos. Sabemos que mi modelo sirve para clasificar a los pingüinitos y lo hace bien en el 84% de los casos.
Sabemos que como clasificador, utilizando la curva ROC, es muy bueno porque tiene más de 0,9 de área bajo la curva, cuando el máximo es 0, perdón, 1. ¿Ok? Entonces, bien bueno, ¿no? Y efectivamente hay una paradoja interesante. También podría ser el área bajo la curva muy bajita, podría ser muy bajita. En lugar de ir por arriba de la curva, así como está esta, podría venir por debajo de la curva, aquí muy bajita. Entonces el área bajo la curva sería chiquitita, ¿verdad? Pues resulta que uno pensaría que si es muy chiquitita, el clasificador es muy malo. Y no, al revés. Si es muy grande, muy alta, cercana a 1, o es muy bajita, cercana al 0, el clasificador es muy bueno en ambas circunstancias. Si es que es un área bajo la curva cercana al 1, entonces el resultado de mi clasificador lo debemos tomar literal. Lo que nos diga el clasificador lo tomamos literal. Si nos dice 1 es 1, si nos dice 0 es 0. Eso sí, el área bajo la curva es alta, ¿verdad? Si es muy, muy chiquita, si es cercana a 0, pues resulta que el clasificador también es fantástico, porque ahora sí lo que tenemos que hacer es sacar la conclusión contraria a la que el clasificador nos dice. Si el clasificador nos dice que es un 1, nosotros le vamos a poner un 0. Y si nos dice que es un 0, nosotros le vamos a poner 1. Así que valores pequeños o grandes de este A o C son igualmente buenos. Lo único que no es bueno es el valor intermedio, el 0,5, el que está en la diagonal. Ese es muy malo. Ese indicaría que nuestro clasificador no sirve para nada porque es como lanzar una moneda. Y eso no sirve, ¿verdad? Interesante esta temática, ¿verdad? Bueno, entonces, esencialmente lo que hicimos hoy fue, digámoslo así, una abreboca de lo que se estudia, especialmente en el programa de especialización en ciencia de datos que propone de SRP. Antes de llegar a esto se estudia bastante estadística y bastante Python, así que no hay problema. Por eso, los que se decidan por el programa seguramente lo van a disfrutar y van a aprender todas estas cosas. Este es un abreboca porque, primero que nada, construimos un modelo, ¿verdad? Primero que nada, construimos un modelo, luego lo usamos para explicar qué incidencia tienen las distintas variables que estamos considerando sobre la especie del pingüinito, lo que hicimos a continuación, una explicación. Entonces, bueno, dijimos que si la longitud del pico sube una unidad, entonces el chance de ser Adelia aumentaba. Si la profundidad, la longitud de la aleta aumenta en una unidad, entonces el chance de ser Adelia disminuía. Eso nos da una explicación de cómo influyen esas variables sobre mi modelo de clasificación. Y finalmente dimos con un modelo bastante decente y lo usamos para clasificar. ¿Ok? ¿Qué haríamos en un contexto de aprendizaje de máquina, Machine Learning? Haríamos algo muy parecido a esto que hicimos hoy, ¿sí? Pero en vez de utilizar todos los datos, probablemente usaríamos una muestra de los datos. Con esa muestra entrenaríamos el modelo y luego los datos que no fueron usados para entrenar el modelo nos servirían para probar el modelo. Entonces, por ejemplo, podríamos dividir el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y conjunto de pruebas. ¿Sí? Se llama training en inglés y test en inglés. Y podríamos avanzar en una metodología de Machine Learning que podría mejorar un poco el performance de mi modelo, ¿no? No lo mejoraría del cielo a la tierra porque esencialmente es el mismo modelo,
pero podríamos mejorar un poco, afinar mejor los parámetros. Eso lo haríamos en un contexto de Machine Learning. También podríamos comparar este modelo de regresión logística usado como clasificador contra otros modelos que también se usan para clasificar. Hay muchas formas de clasificar, eh, entre otras usando redes neuronales, ¿no? Hay clasificadores muy poderosos que usan redes neuronales. Ustedes ya habrán oído hablar de ellos seguramente, ¿verdad? Bueno, podemos entonces hacer un benchmark de qué tal es mi clasificador con redes neuronales contra este que clasifica utilizando un modelo de regresión logística. Este de regresión logística no lo hace ni mal. Así que si mi clasificador lo hace igual o peor que este, me quedo con este. Pero si lo hace mucho mejor, pues me quedo con el que lo haga mejor, por ejemplo. Me sirve para hacer eso también, ¿no? Ese en el contexto de la ciencia de datos, esto de investigar qué pasa con los modelos. Una sola conclusión final tengo que dejarles en el ambiente. Los modelos de redes neuronales son modelos que se conocen como modelos caja negra. Todos estos que están muy de moda con la inteligencia artificial, deep learning, redes convolucionales, en fin, todas estas son caja negra. Caja negra significa que nosotros no sabemos muy bien por qué ocurre una buena clasificación, ¿sí? Pero lo cierto es que ocurre. No sabemos muy bien por qué, pero ocurre. Ese modelo nos sirve fabulosamente para clasificar en el mundo real de verdad, verdad. Pero no siempre lo único que nos interesa es clasificar o pronosticar. A veces nos interesa conocer la explicación de las cosas, ¿ok? En este caso nos interesaba conocer cuál será el impacto, cuál será la influencia de las dos variables con las que terminamos trabajando en si un pingüinito pertenece o no a la especie Adelie. Es decir, ahí no ando buscando necesariamente la predicción o la clasificación, sino que ando buscando la explicación. Por eso, en ciencia de datos, la estadística tiene un papel preponderante. También se usan redes neuronales, deep learning y todo lo demás, pero la estadística tiene el papel preponderante de que no solamente sirve para pronosticar o para terminar clasificando, a veces ni siquiera es la mejor técnica para eso, pero sí es la mejor, por no decir la única técnica que nos permite dar explicaciones. ¿Ok? Y cuando uno hace ciencia de datos necesita las dos cosas. Necesita el pronóstico, necesita la clasificación, pero también necesita una explicación de por qué. Esa explicación de por qué es la que se puede lograr, por ejemplo, con este modelo de regresión logística, ¿no? Y bueno, esto era lo que les tenía preparado para hoy. Aquí hay algunos comentarios de ustedes. Por ejemplo, Manuel nos dice, buenas noches, ¿dónde puedo encontrar casos de uso de análisis predictivo? Gracias, muy amable. De análisis predictivo de datos contables de sistemas ERP. Manuel, no tengo la menor idea. Esta es una técnica seguramente muy particular. Por supuesto que de sistemas ERP, que se llama Enterprise Resource Planning, muy famosos, seguramente puedes sacar muchas cosas, ¿no? Pero yo no soy un experto en ERP, así que no te podría aconsejar nada, ¿no? Y de datos contables, la verdad tampoco, porque pues he trabajado con algunos datos económicos, pero no precisamente contables. ¿Compartirán el kit? Claro, yo no tengo ningún problema en compartirlo, pero por favor pídanselo a DSRP y entonces que él nos diga, el moderador o quien esté haciendo las veces de moderador, nos diga cómo hacemos para compartirlo, ¿no? ¿Dónde puedo ver la clase? Creo que la clase se estaba grabando, así que es muy probable que DSRP la ponga pública y seguramente está pendiente Jefferson y la podrás ver. Aquí están, informes de nuestro programa, miren. Ahí se meten en ese vinculito y van a ver el detalle de los distintos programas de SRP.
Compartan el collab, por favor. Como no, lo compartimos, no tengo ningún problema. Háblense con nuestro moderador y que él nos diga cómo lo compartimos y yo lo comparto, no tengo problema. Muy interesante y claro su clase, estimado profesor. Bueno, muchas gracias, José Iván, por tus palabras, muy gratas. Loren, gracias, muy buena la clase. Gracias a ti, Loren, por asistir. Y bueno, eso es lo que yo tenía preparado para motivarlos el día de hoy. Espero que les haya gustado a todos, que hayan aprendido un poquito y sobre todo que se motiven a seguir estudiando ciencia de datos, que lo crean o no, es una carrera fantástica. No es que sea facilita, no vamos a decir que facilita, pero lo que no cuesta en la vida, pues no vale tampoco, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo, hay que meterle un poquito a la estadística, etcétera. Eso está bien de poner esa, lo motivan al profe, ¿no? Entonces, ojalá ustedes se motiven a estudiar y bueno, ya atendimos las preguntitas. En fin, muchas gracias a ustedes por la atención prestada y pues hasta aquí la charla. Sí. Muy buenas noches, ¿eh? Antes de terminar la reunión, sí me gustaría que puedan prender la cámara todos, por favor, para tomar una foto grupal y mandarla al grupo. Sí, ahí le damos unos segundos y igual aprovecho a agradecer la ponencia del día de hoy, Ernesto. Ha estado muy interesante. Yo también estaba ahí atento al tema del collage, más o menos. El guitarra estaba revisando también, pero sí, sí, muy bien, muy bueno. Sí, estamos. Sí, dinos cómo hago para compartir el cuaderno. No sé si lo bajo, te lo paso, tú me Yo dices creo y que tú para que esté un lo poco más, compartes con los participantes. ¿Ah? rápido por el chat del Zoom, sí, para que sea más rápido. Ahí, para que mientras están prendiendo su cámara, lo demás. Ah, claro, pero eso significaría que lo debería tener yo en mi Drive. Ah, Entonces, ya, más no, bien no lo comentamos. prefiero bajarlo a un cuaderno, un Jupyter Notebook, y que tú lo pongas en la página, en el sitio web de DSRP, donde Ya, prefieras, perfecto. y que lo bajen allí, ¿no? ¿Ok? Ya, listo, entonces ahí coordinamos. Ya, Me esperemos avisa, un me segundo avisa, más. estoy a la orden. Tú me dices cuándo te lo paso, yo te lo paso, y entonces tú le informas a los participantes. No tengo ningún problema en compartir el collab, ¿ok? No hay ningún problema con eso. Listo, perfecto. Entonces, ya vamos a tomar la fotito grupal. Ahí, atento, por favor. Ya, listo, muchas gracias por la presencia del día de hoy. Y recuerden que ya van a tener varios webinar con respecto a esta semana, ¿no? Del tema de Data Challenge. Y estén atentos a los grupos y a sus correos, ¿no? Igual, muchas gracias con todos. Eso sería todo. Muy buenas noches.